Un cordial saludo a los asistentes de la Iglesia Aposento Alto en Cativá en este día. Expresarle un agradecimiento muy especial a Jimmy, Janet, Dana, Juan David y Chelita por habernos invitado a orar en la Iglesia Aposento Alto en Cativá. A los compañeros del discipulado liderado por Francisco Navarro, a quien le agradecemos su constancia, persistencia, compromiso y paciencia. En especial al Señor nuestro Dios por permitirnos estudiar en su palabra. En esta oportunidad vamos a transmitirles una parte de lo aprendido en el transcurso del Discipulado 1 sobre el libro del Génesis. Como sabemos, es el primer libro de las Escrituras. Antes de iniciar el tema debemos hacernos 3 preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo ha afirmado? ¿Cuándo y dónde fue escrito? ¿Quién lo escribió? Lo escribió Moisés. Para el pueblo hebreo, el libro data de las primeras palabras que aparecen en las Escrituras. En el principio, Génesis es el principio, origen, creación, formación, desarrollo de algo. Utilizamos este nombre desde el siglo III a.C., cuando se tradujo del Antiguo Testamento de sus originales hebreo y arameo al idioma griego. Moisés escribió el Génesis y también el Pentateuco, que es un libro compuesto por 5 partes y está formado por el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nos vamos a centrar en el primer libro. Génesis es el libro de la generación de todas las cosas. ¿Quién ha afirmado esta verdad? Estamos seguros y convencidos que fue Moisés cuando el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, no a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El mismo Dios en este versículo atribuye la formación del libro a Moisés, pero también vemos a David el rey cuando habló a su hijo Salomón en Primera de Reyes 2, del 1 al 3. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Aquí Dios vuelve y afirma la ley de Moisés. Es un libro de objetivos, donde Dios quiere compartirnos y hablarnos de la creación. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de los tiempos, de la creación, de los planes de Dios, de los gustos, de los pensamientos y de sus sentimientos. Realmente es un libro de objetivos. El primer objetivo es que nos sirva para aprender, porque aprender es algo muy importante para el pueblo de Dios. Aprendamos que el Señor Dios es el creador de todo lo que existe. Aprendamos a ser respetuosos con la creación que el Señor nos ha dado. Hoy se habla del mundo verde, del movimiento ecologista. Realmente los hombres deberíamos ser más comprometidos con la preservación de los ecosistemas, del agua, de la naturaleza, que pues esta es una obra de Dios. Guardad lo que el Señor nos ha creado, preservar los recursos sabiendo que tenemos que dar cuentas de lo que Él nos ha puesto en nuestras manos. Por supuesto, también quiere que aprendamos cuáles son los efectos del mal en las personas. Dios quiere que aprendamos muchas cosas. También quiere que sepamos que Dios es un Dios de pactos, es un Dios de promesas para con su pueblo. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo en su palabra. También para servir, construir y fortalecer nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser fundamentada y arraigada en la palabra del Señor. Y siendo
Así, aunque todo esté oscuro alrededor, aunque todo parezca que tiembla, que no habrá nada que pueda derribarnos, el Señor nos permite estudiar este libro para responder preguntas complicadas que muchas veces cuestionan la creación. Pero todo el mundo puede entender y saber que simplemente se habla de teorías cuando para nosotros es cierto y claro que Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe, y no ha llegado a ser ni por casualidad, ni por el pensamiento, ni por la formación de algunas células que han desarrollado otras clases de seres más evolucionados y han llegado a formarse todas las criaturas que hay en la tierra. Estudiar el Génesis para entender el presente y para saber también que los hombres no debemos ser personas orgullosas, sino servirle al Señor con obediencia, con sumisión y con humildad. En Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo hizo para que tengamos comunión con Él. También quiere tener una relación cercana con sus hijos. No solamente ponernos en la tierra y abandonarnos, sino que dediquemos tiempo a la oración y comunicación directa. De manera que estemos cumpliendo el objetivo y el propósito por el cual fuimos creados. Quiero agradecerle su atención y muchas gracias. Muy buenos días, haciendo continuidad al libro de Génesis. Realmente es un libro inspirado por Dios para su pueblo y para fortalecer y aumentar nuestra fe. En Génesis no solo nos habla de la historia de la creación, aquí nos explica grandes doctrinas y enseñanzas, doctrinas de Dios, del hombre, del pecado, de la salvación, del Espíritu Santo. Cuando habla en Génesis 1:1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nos muestra también doctrinas detalladas como el origen del universo, el origen del orden de todas las cosas, el origen del sistema solar, el origen de la atmósfera y la hidrósfera, de las capas de las aguas, el origen de la vida, el origen de la humanidad, el origen del matrimonio. Es un libro que entra en una esfera de la imaginación, de la invención. Realmente es algo poético y bastante inspirador. Todo comienza con un desorden y luego viene un orden. Aquí Dios nos está enseñando que el orden comienza en nuestra vida cuando ponemos a Dios en principio de todas las cosas. Si el hombre no pone a Dios en primer lugar en su vida, tal vez se le convierte en desarmonía y caos, un completo desorden. Realmente aprendemos aquí que Dios es un Dios de orden. Nos preguntamos, si no fuera Dios, ¿quién empuja el universo? ¿Quién alinea los planetas, el Sol, la Luna, la Tierra? Realmente es bastante inexplicable. En Hebreos 1:10 dice en su palabra, tú Señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. En Génesis 1:14-19 habla del origen del sistema solar. Encontramos que el planeta Tierra se encuentra en la Vía Láctea, la Luna y 8 planetas que tienen un movimiento elíptico perfecto alrededor de su órbita, donde ningún planeta se junta, ni se une, ni chocan el uno con el otro. Realmente es una perfecta cronología. La distancia del Sol es de 150 millones de kilómetros. Es perfecta. Si estuviese a 100 kilómetros más cerca, la temperatura sería muy elevada y tal vez nos quemaríamos, como ocurre con la distancia de Venus, o 100 kilómetros más lejos el planeta fuera más frío, como ocurre con Marte. No fuera una zona habitacional, no habrían unas condiciones propicias, esenciales para preservar la vida. La complejidad en la creación de Dios es absolutamente grande y maravillosa. Por ejemplo, el origen del movimiento. Nadie, ni siquiera los científicos, los pensadores, ni los astrólogos, podrían determinarlo científicamente. En el origen de la vida, en Génesis 1:11-13, al encontrar frutas, encontramos una manzana que al ser partida por la mitad, como nos enseñaba Francisco en el discipulado, encontramos semillas que producirán más manzanas. Igual ocurre con las naranjas. Encontramos aquí semillas de naranja, el origen y la continuidad de la vida, cuya semilla está en él según su género, según los versículos de Génesis 1:12.
En Génesis 2:9 Dios le dio a Adán y Eva una sola prohibición en sus instrucciones. El pecado fue desobedecer el mandato de Dios al comer el fruto prohibido. Adán y Eva adquirieron el conocimiento personal del mal, la culpa y la vergüenza. La mentira de Satanás fuera que, sabiendo el bien y el mal, les haría como dioses. Desobedecer es ir por nuestro lado sin Dios, decidiendo por nosotros mismos. Sabemos que este actuar no es beneficioso, pues la humanidad, por este acto de decisión, ha sufrido grandes consecuencias. Encontramos también en este libro el origen del hombre. Aquí es donde me hago una pregunta, pues bastante importante. ¿Cuál es la diferencia entre el animal y el hombre? A veces se pensaría que es la inteligencia, pero según los científicos hay animales más inteligentes que el hombre. Hay una respuesta en Isaías 11:3, donde nos dice Dios en su palabra: los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. Es decir, que según este texto de la Biblia, la diferencia radica únicamente en la espiritualidad. El hombre fue creado a su imagen y semejanza. Esto básicamente significa atributos morales y netamente espirituales. El origen del matrimonio en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí Dios vio, después de crear al ser humano, que el hombre necesitaba una pareja. El matrimonio fue diseñado e instituido en la Biblia como la base de todo el universo. Dios quiere enseñarnos en este texto que el matrimonio es un regalo divino. Dios nos diseñó tan perfectos que podemos dar a luz y que seamos tan perfectos desde las unidades microscópicas que nos forman desde la parte genética. Por tanto, el concepto bíblico del matrimonio es la unidad entre dos individuos que prácticamente se refiere a la ilustración de la relación de unidad que existe o que debe existir entre Dios y la Iglesia. Muchas gracias. Buenos días a todos. A mí me corresponde el tema de la caída del hombre. Esto hace referencia de la aparición de la serpiente en el momento de la mujer y el hombre. Es cuando la serpiente, que es considerada como el animal más astuto de todos, se le aparece a la mujer y empiezan a entablar una conversación. Empieza primero con una pregunta, y la pregunta es: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer le responde como que sí podían comer de cualquier fruto menos del árbol que se encontraba en ese momento como prohibido. La serpiente les decía como que no era verdad, como que eso, lo que Dios decía, era porque él mismo sabía que apenas comieran de ese fruto, pues iban a tener la misma sabiduría e iban a estar a la misma altura de Dios, se iban a convertir en Dios también. Entonces ahí vemos ya como el engaño hacia la mujer. Y pues hoy en día todavía muchas personas se quieren considerar dioses, o quieren como mostrar esa altura de que están al mismo nivel y que son superiores a otros de ser humanos. En ese árbol, pues la mujer hace referencia de que Dios ya había entablado una advertencia, que era no comer ni siquiera tocar el fruto. Pero pues igual la serpiente siguió insistiendo. Finalmente, después de entablar la conversación entre la serpiente y la mujer, la mujer es la primera en caer porque prueba ese fruto, ya que como que tiene la intención y el deseo de adquirir esa sabiduría. Y después le ha de probar un poco a su esposo, que es el segundo en caer. Entonces ahí empieza el dilema y ellos automáticamente abren sus ojos, pero pues ese abrir de los ojos no se refiere a que estaban cegados, sino que se refiere a que
bajaron ya en su altura de perfección, porque pues anteriormente todo era perfecto, sus pensamientos, sus palabras, sus intenciones, todo era perfecto. Y al momento de que abrieron los ojos, es decir, que bajaron a ese nivel de la perfección y empezaron a actuar y pues empezó su corazón a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y después empezaron a al tomar conciencia, ellos se vieron totalmente desnudos y lo que hicieron fue cubrirse con hojas y las cosieron, pero pues igual ya los actos que ellos empezaron a hacer no eran perfectos. Ya cuando cosieron sus trajes no eran completos ni siquiera, entonces ahí se empezó a distinguir que lo que hacía el hombre ya pues no era completo, no tenía la total perfección que tenía antes de haber probado el fruto. Después Dios busca al hombre porque Dios siempre nos busca a nosotros. Nosotros muy rara vez tratamos o bueno, nunca lo buscamos a Él y siempre pues lo tratamos de buscar cuando tenemos problemas. Pero en este caso Él nos busca, bueno, busca al hombre y le pregunta cómo, dónde estás, y el hombre lo que hace es como, le responde como que se estaba escondiendo o sí, pues huyendo de él, porque nosotros siempre que pecamos tratamos de escondernos o tratamos de ocultar eso y decir como que, o tratar de tapar todo. En este caso pues él se escondió, pero lo que tenemos que, o lo que debemos recordar es que Dios está en todas partes. Después el hombre y la mujer escucharon que Dios andaba entre el jardín y lo que hicieron fue salir a correr a esconderse. Entonces muchas veces, digamos que yo lo relaciono actualmente, y muchas veces nosotros cuando pecamos lo que hacemos es escondernos y como nadie se dio cuenta pensamos que no hubo maldad. Pero pues siempre hay que recordar que Dios está en todas partes y que está en lo bueno y en lo malo, solo que en lo malo no participa, pero está en todas partes. Después también él le dice como que están desnudos y ahí Dios pues él ya lo sabía, pero digamos que ahí Dios le pregunta como que ha comido, que si ha comido el fruto prohibido. Entonces Adán lo que hace es como decirle, fue por la mujer que tú me diste, pero incluso no está culpando a la mujer, sino lo está culpando a él por haber creado a la mujer y por habérsela dado a él como esposa. Igual es de recordar que en el matrimonio, cuando Dios llama primero al hombre es porque el hombre tiene que dar como rendir cuentas ante Dios. El versículo que más me impactó en ese pasaje es el 15, que dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces ahí lo que podemos deducir es que la simiente de la serpiente, o sea, la serpiente haría como el papel, o bueno, hace el papel de Satanás, y la simiente es el pecado. Y entre la mujer, que se refiere a María, porque pues es la que trae como la descendencia, y la simiente sería pues Jesús. Entonces a la final vemos que Jesús pues siempre le va a ganar y siempre va a estar esa enemistad entre el pecado y Jesús. Bueno, finalmente él le dice al hombre como te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra, porque polvo eres y polvo te convertirás. El hombre se va con Eva a labrar la tierra, pero aún así cuando se van, pues Dios les hace sus trajes sacrificando a los animales. Entonces vemos también el primer sacrificio y entendemos que cada vez que hay pecado o hay maldad, entonces debe morir algo. Pues en este caso fueron los animales y aún así los cubrió y los protegió. Entonces vemos también la misericordia de Dios y la protección que Él tiene ante nosotros. Después vemos que el hombre se une a la mujer, a Eva, y conciben finalmente a Caín. Caín, al momento de tenerlo, la mujer dice como gracias a Dios, entonces ahí ya está reconociendo que todo lo que hacemos y
que la palabra de Dios se cumple o todo es gracias a él. Luego tuvo a su hermano Abel y Abel se dedicó a las ovejas y Caín se dedicó a la agricultura. Entonces ellos fueron a presentarle una ofrenda al Señor, pero Dios vio más con agrado a la de Abel que la de Caín. Eso también nos enseñó en el discipulado a, a que Dios miraba también mucho la intención y el que le cree. Porque en ese momento, pues digamos que Eva y Adán ya les había hablado pues del Señor, ellos ya tenían el conocimiento de que existía Dios, pero Abel decidió creer más en él que Caín, por eso Abel llevó lo mejor de su rebaño y Abel pues solo y Caín solo llevó lo de la cosecha, lo normal. Y bueno, para resumir, Caín pues se enfureció mucho y después el Señor le dijo que no, como que quitara esos sentimientos de él. Finalmente pues Caín asesinó a Abel. Dios igualmente le volvió a preguntar como qué has hecho o dónde está tu hermano y él le dijo que él no sabía o que no era el guardián de él. Pero pues obviamente Dios ya sabía todo lo que había pasado, solo le está dando como la oportunidad de que él confesara, que es lo que hace con nosotros también. Nos da la oportunidad de decir lo que hicimos, pero aún así nosotros nos negamos o nos guardamos eso, pero pues es como obvio que él ya lo sabe. Dios decide castigar a Caín y desterrarlo. También le dice como que lo que él cosecha, pues eso no le va a dar frutos. Y mm, bueno, también Caín tenía muchísimo miedo de que lo mataran por lo que había hecho. Pero pues Dios le dice como que el que lo mate va a ser castigado 7 veces más. Entonces podemos ver también la misericordia de Dios y que nos sigue protegiendo a pesar de todo. Caín, pues, bueno, el Señor le dio una marca a Caín. Caín siguió su camino muy, muy lejos y finalmente se unió con una mujer que se llamaba Enoch y construyó también una ciudad. Ahí empezó toda la descendencia de Caín para finalmente no cambia la semilla, no cambia pues el proveedor o el creador. Digamos que cuando una semilla o algo se daña o se pudre, la información puede cambiar o puede variar, pero pues digamos que ahí lo que importaba era los hechos. Entonces, igual la descendencia de Caín, ellos siempre tenían como referencia o tenían la información de que existía Dios. Y pues Dios también tenía su plan y lo que él planea o lo que él piensa siempre lo cumple. Luego Adán volvió a unirse con Eva y concebieron a Set, donde, donde ellos dicen que ocupó pues el lugar que tenía Abel, que era el que había asesinado a Caín. Mi reflexión es que desde un principio vemos la personalidad que tiene Dios ante nosotros. Entonces, que es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios de compasión, de perdón, de protección y que aunque nosotros pues digamos que fuimos su creación, siempre tenemos que estar alineados con el querer y el hacer el deber de ser sus hijos. Porque como lo que hemos visto a lo largo del discipulado es quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Entonces, pues digamos que personalmente desde que he estado en el discipulado, pues sí ha cambiado muchísimo todo. O sea, todo, todo. Y es pues como lo que vimos al principio de la revelación de Dios, que es la palabra la que obra en nosotros. Hola Iglesia, ¿cómo están? Bueno, pues les voy a compartir un poco de lo que conocí en el Discipulado 1 y pues muchas gracias por traerme estas enseñanzas, me han servido mucho
y les voy a hablar sobre el pecado. Desde Adán hemos quedado separados de Dios por pecar. Pero ¿cómo nace el pecado? Nace cuando nos dejamos llevar de la tentación de la serpiente, ya que tenemos un corazón de decisión y decidimos creerle más al diablo que a Dios. Así es cuando nos separamos de Dios. Bueno, y como un ejemplo de lo que puede pasar cuando pecamos, es que, digamos, este es el reino de Dios y cuando cometemos un pecado nos quedamos separados y nos podemos morir, así como está esta hoja. Entonces, estas están con vida si estamos unidos a Dios con el bien, y cuando pecamos es cuando nos separamos y empezamos a morir. Queremos estar cerca de Dios y cumplir sus mandamientos con su imagen y semejanza, pero la realidad es que no podemos cumplir sus mandamientos. Por ejemplo, Dios dice, no mates, pero lo hacemos cuando nos enojamos con otra persona o con pequeñeces como matar a un insecto o por miedo a que nos haga algo, ahí estamos matando. Estas cosas que parecen simples nos alejan de Dios y alejarnos de Dios nos acerca cada vez más al pecado y viceversa. El pecado cada vez nos aleja de Dios. Ya centrándonos en la palabra, en Génesis 6 dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todos los que quisieran. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Asimismo es hoy en día, nos enfocamos solo en la carne y la historia no cambia. Siempre tenderemos a pensar en lo material, lo carnal, lo que está en la tierra, y no en el espíritu y en los cielos. Pero nos desviamos del espíritu, nos volvemos orgullosos y nos alejamos del verdadero propósito de Dios, y nos desviamos del verdadero objetivo que es agradarle. Asimismo pasó con Pedro, que cuando no miró a Jesús y no tuvo fe, empezó a hundirse en las aguas, en vez de mirar a Jesús. Así pasa con nosotros también, no vemos a Jesús y no tenemos fe, y en poco tiempo caeremos en pecado y en tentaciones. Hola a todos, hoy voy a socializar una parte de lo que aprendí en el Discipulado 1, que estuvimos estudiando con los compañeros y con Francisco. Y pues primero que todo darle muchas gracias a Dios por su bondad, por su amor para enseñarme lecciones muy importantes de vida que poco a poco ahí voy, pero voy implementando. El tema que les quiero compartir es el del diluvio y pues el impacto que tuvo en mi vida es como desde el punto de vista que me conmovió mucho saber que llegamos a partirle el corazón a Dios. Así de malos hemos sido, así de mala he sido yo. Entonces ese es el punto del diluvio en el que voy a basar la socialización. Muchísimas gracias, que Dios los guarde a todos. Gracias, ahí voy. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor se lamentó de haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. ¿Recuerdas lo que sentiste cuando te rompieron el corazón alguna vez? Es un dolor muy intenso. Quisieras cambiar todo. Es casi como un ataque cardíaco. Pero bueno, sigamos. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Noé le creía a Dios y creerle a Dios es la única manera de agradarle.
Este diluvio fue un juicio de muerte, pero no de condenación. El juicio de Dios muestra su amor, pues a quien ama, disciplina. Y bien conocemos la historia, entonces Dios guardó a Noé y a su familia en el arca y llevó a los animales y selló el arca. Y efectivamente llovió como Dios dijo durante 40 días y 40 noches. Y la tierra se inundó. Pero ¿y dónde salía tanta agua? ¿Se acuerdan del agua de la bóveda al principio de la creación? Bueno, esa fue el agua que cayó. Esa agua más o menos era más de 3 veces el agua de todo el planeta. Algo así como 4.400 millones de kilómetros cúbicos de agua. Y todo este plan que Dios da, lleno de esperanza de salvación, es semejante al plan de la salvación que hizo efectivo nuestro Señor Jesús. Es igual. Mucha gente no creía que iba a llover y que se iba a inundar el planeta. Y solo quien creyera eso y entrara al arca se salvaría. Así estamos hoy en día. Muchos no creen que el Señor Jesús ya vino, murió por nuestros pecados y resucitó y que va a volver. Y quien no crea eso, pues no va a tener acceso a la salvación. Después de que pasó el diluvio, el arco iris, Dios puso el arco iris. Y el arco iris me recuerda que soy un pecador, soy una pecadora y debería morir por eso. Pero Dios hizo un pacto y me recuerda su esperanza. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Sor Esperanza Sanabria, hago parte del discipulado de Francisco. En esta ocasión voy a analizar Génesis del 25 al 33 relacionado con Isaac y Jacob, la descendencia de Abraham. Isaac fue el hijo que Abraham tuvo con Sara, su esposa, una mujer hebrea, quien inicialmente era estéril, y Dios, en cumplimiento de la promesa que le hizo a Abraham, pues la bendijo para que ella tuviera a Isaac. Isaac fue ese hijo que Abraham tuvo y que en quien Dios cumplió la promesa que le había hecho a su padre. Lo bendijo, le heredó las tierras. Sin embargo, le dijo que él tenía que ser un forastero en otra tierra. Lo mandó a las tierras de Gerar, que eran las tierras de los filisteos, en cumplimiento del juramento que Dios hizo a Abraham. Allí le dijo que él se iba a multiplicar y que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas en el cielo. En ese sentido, cuando Isaac llega a esa tierra, pues se presenta con el rey de los filisteos y con todos los que allí moraban, y presentó a Rebeca, su esposa, una mujer muy hermosa, como su hermana. De pronto un día el rey de los filisteos se da cuenta que Isaac estaba acariciando a Rebeca, y viene un poco y le dice, bueno, luego no era que Rebeca era tu hermana. No, Rebeca no es tu hermana, Rebeca es tu mujer. Y le pregunta por qué actuó de esa manera, a la cual Isaac le dijo que había tenido miedo de que tal vez él y todos los moradores de esas tierras tal vez actuaran en contra de Isaac. Sin embargo, Dios, cumpliendo su promesa, logró que Isaac fuese un hombre próspero en esas tierras, que lograra que su cosecha fuera el 101%, que los animales crecieran, que se multiplicaran, y se fue convirtiendo en un hombre poderoso. A medida que se iba convirtiendo en un hombre poderoso, la envidia de los filisteos fue creciendo, y un día el rey de los filisteos llama a Isaac y le dice que debe irse de esa tierra. Isaac tuvo 2 hijos con Rebeca. Rebeca también era una mujer estéril. Sin embargo, Dios la bendijo, y cumpliendo su promesa, ella quedó embarazada de 2 gemelos. Estos gemelos fueron Esaú y Jacob. Esaú fue el primogénito, el que primero nació, era un niño monito, velludo, hermoso, y Jacob nació después, después de que nació Esaú.
Sin embargo, estos dos hermanos tienen una historia interesante. Jacob deseaba la primogenitura de Esaú y Esaú la despreció. Dios lo bendijo con ella y sin embargo él la regaló por un plato de comida y Jacob se aprovechó de su hermano y por un plato de comida le compró la progenitura. Primera situación que hace y revela cómo los hombres de una u otra manera nos aprovechamos de las debilidades de nuestros hermanos y actuamos buscando siempre nuestro bienestar, sin importar si son hermanos de sangre, si son amigos, si son familia, estamos siempre siendo egoístas y pensando en nosotros mismos. Adicional a eso, pues Esaú, por ser el primer hijo, pues era el, mm, el hijo preferido de, de Isaac. Sin embargo, Jacob, con el apoyo de su mamá, pues adicional a quitarle la primogenitura, también en el momento en que Isaac estaba muriendo, se disfrazó como si este fuese Isaú y logró en él una bendición que el padre había dicho que era para su hijo mayor. En ese sentido, también obtuvo una bendición a través del engaño y a través del apoyo de su madre. Y su madre también engañó y mintió diciendo que cualquier tipo de maldición o demás que Dios fuera a hacer sobre él la iba a recibir ella, pero eso no lo decidimos los hombres, lo decides Dios. Sin embargo, a pesar de todas estas situaciones de cómo los hermanos se ponen el uno en contra del otro, el uno engaña al otro, la mamá engañó al esposo, la mamá engañó a su hijo, Dios no cambia, Dios es fiel con nosotros, Dios mantiene su promesa, Él no actúa por como nosotros actuamos, sino que Él tiene una promesa propia y un propósito para nosotros en este mundo y definitivamente no importa lo que nosotros hagamos, nosotros no interferimos en las decisiones que él toma. Lo que él haya decidido, eso es lo que se va a dar y lo que se va a hacer. Luego de esta pelea entre hermanos y demás, pues Jacob se va eh, eh, y se va de esa tierra por el odio que causó en su hermano Esaú. Se va para la tierra de su tío Labán, que es el hermano de Rebeca, y allá cuando llega Labán, se enamora locamente y perdidamente de Raquel, su prima, que era una pastora, su hermana, la hija menor de Labán, y llega a esa tierra y es muy bien recibido por su tío y empieza a trabajar por él, por ellos, ayudándolo a prosperar y ayudándolo a trabajar la tierra y a cuidar el ganado y a cuidar los animales y demás. Un día Jacob le dice, perdón, Labán le dice a Jacob que cuánto va a ser el salario y él le dice que mejor lo deje trabajar 7 años y a los 7 años él se puede casar con Raquel. Pasan estos 7 años, prosperan y cuando llega el momento de este matrimonio, pues efectivamente se hace una fiesta, pero a quien entrega el padre a Jacob es a Lea, la hermana mayor de Raquel. Cuando al otro día se despierta Jacob y se da cuenta que es Lea, le hace el reclamo a Labán y Labán le dice es que no puedes casarte con la hermana menor siendo que hay una hermana mayor. En ese sentido luego le dice, pero si quieres a la hermana menor también la puedes tener. Y ahí se ve cómo el padre negocia con sus hijas y negocia por un interés que se da porque está prosperando y porque encuentra que Jacob está bendecido por Dios y él quiere que esa bendición también sea para él y lo hace a través del negocio con sus hijas. Pasan otros 7 años y luego Jacob se casa con Raquel. Raquel es una mujer también estéril, entonces con Lea tiene eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos, entre esos una hija, y luego también con la sierva de Lea tiene 2 hijos, y Raquel, que era estéril y no podía quedar embarazada, y en la disputa con su hermana por el amor de Jacob, entonces también le entrega a su sierva, con ella tiene 2 hijos, y luego Dios de tanto escuchar y ver a Raquel y sus plegarias y por su promesa, él la ayuda con esa esterilidad y ella logra embarazarse de su hijo José. Pasan 20 años donde Jacob ayuda a Labán y luego de esos 20 años, Jacob, en cumplimiento de la palabra de Dios,
decide regresar a la tierra donde nació, pero antes de regresar empieza a revisar si su hermano Esaú sigue enojado y empieza a enviar emisarios en el camino hasta que llega el momento en que se encuentran y Esaú lo abraza, lloran juntos y allí están los dos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con todo esto? Definitivamente todos estos actos que cometemos los hombres, quiero hacer énfasis en que Dios no cambia sus decisiones y sus promesas por lo que nosotros hacemos. Sin embargo, Él siempre está mirando nuestro corazón y la pureza de nuestro corazón y la intención de nuestro corazón y la forma en que actuamos y que le creemos a Él. Es importante tener claro que en este caso Dios ha actuado y ha prometido y ha cumplido y espera que nosotros le creamos a Él, vivamos como Él lo ha definido o tiene ese propósito para nosotros. Sin embargo, los hombres nos equivocamos muchísimo. Todo el tiempo estamos pensando en nosotros, en nuestro bienestar y se nos olvida que estamos en este mundo por Dios, que todo es de Él y que Él decide nuestros destinos. Ese es mi análisis corto de estos pasajes bíblicos. Gracias. Bueno, en el grupo del discipulado número 1 tuvimos el privilegio de poder estudiar unos temas donde me corresponde explicar lo que pudimos aprender del libro de Éxodo. Conocemos de Éxodo, que es la continuación del libro de Génesis, donde llega a Egipto la descendencia de Israel, es decir, Jacob y su descendencia, de sus hijos con sus mujeres y nietos, en donde gracias a la historia que conocemos de José el Soñador, que era el segundo al mando allí en Egipto, salva a su familia de la hambruna, por lo cual llegó aquí a Israel, en donde después de esta descendencia, más o menos unos 400 años después, podemos ver que nos muestran las escrituras de que este pueblo ha crecido en gran manera y está tomando poder, en donde en cuanto llega un faraón, pues los ve como una amenaza, entonces decide esclavizarlos para que se dejaran de crecer en número de personas, en donde los esclaviza, pero aún así esto no funciona para que dejaran de seguir creciendo. Entonces decide matar a todos los hijos varones, es la orden que le da a las parteras, pero pues esto no, no les funciona debido a que cuando llegaban las parteras pues ya las mujeres habían tenido a sus hijos, entonces no podían matarlos, lo cual lleva al faraón a tomar unas medidas más drásticas y es de todos los hijos varones botarlos al río Nilo para que se ahogaran allí. Entonces podemos conocer como su corazón endurecido del faraón. Y en estos tiempos de que mataban a los niños, a los recién nacidos, nació Moisés, en donde su madre lo oculta por 3 a 5 meses, en donde hasta donde puede, y ya cuando no, ve que no lo puede esconder más, pues decide ponerlo en un canasto en el río Nilo, donde es adoptado por la propia hija del faraón. Aunque sabía que era un Israel, decidió adoptarlo prácticamente como su hijo, en donde él crece allí y puede llegar a ser hasta adulto, y siendo adulto sale a visitar a su pueblo y se da cuenta de cómo es que los estaban esclavizando, y pues llega a tener hasta un evento en donde mata a uno de los egipcios por defender a uno de los de su pueblo. Al matar a uno de los egipcios, pues esto llega a información del faraón, en donde trata de matarlo, y pues él huye de esta ciudad y se va para la ciudad de Mediam, en donde allí conoce una mujer, tiene sus hijos, y pues pasa un tiempo en donde ya muere este faraón de Egipto y se le presenta a Dios en una zarza cuando él está con el rebaño de su suegro, y es allí donde Dios le da las instrucciones de volver a Egipto. Las plagas que hubo en Egipto, en donde pues conocemos que es endurecido el corazón del faraón, no quiere dejar liberar a su pueblo, que es la petición que le hace Moisés en nombre de Dios, pero entonces al punto de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos,
decide por fin el faraón dejar ir a su pueblo. En medio de esto Dios da también las ordenanzas de la Pascua, es de allí donde nace la Pascua, donde se debe de sacrificar un cordero con unas características específicas, de que sea de un promedio de un año, que sea perfecto, que sea sin mancha, que no esté herido. Tiene que convivir con la familia durante 4 días, esto para que pudiera cogerle afecto y pudiera cobrar significado la muerte de este cordero. Y tenían que comerlo durante un mismo día, a la brasa, no podían dejar ninguna de sus partes, no podían romper ninguno de sus huesos. Eran una serie de características la cual después entendemos de que era la representación de este cordero, y también lo hacían para cubrir sus pecados, después de esto lo hacían anualmente de esta manera, y pues era para cubrir los pecados. eh, y después conocemos de que es la representación del mismo Hijo de Jesús, que después más adelante podemos conocer de que murió a causa de nuestros pecados, y que ya no solamente los cubre sino que los quita, y que hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. Después del tiempo de esta Pascua, allí apenas cuando fueron liberados de Egipto, entonces pasan al desierto, donde Dios les provee a ellos una nube para poderlos cubrir del sol, y otra nube de fuego, bueno, no era columnas, para poderlos cubrir del abrigo y de la luz, y también para que puedan viajar de noche. Como el último evento del faraón, pues decide perseguirlos con todo su ejército, y es allí donde conocemos el evento de que cuando abre los mares, las aguas de los mares, pueden cruzar el pueblo de Israel, y cuando ya han cruzado ellos, pues mueren ahogados allí todo su ejército y el faraón de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, entonces después del evento del faraón y esto, podemos ver cómo Dios tiene una relación directa con este pueblo, y a pesar de que les provee las columnas de fuego, de mar, de fuego y de la nube para cubrirlos del sol, pues es una muestra de que está permanentemente y evidentemente con ellos. Entonces podemos también ver cómo también este pueblo, en el momento de una necesidad, entonces rechaza a Dios, reniega a Dios, y dicen que preferible era estar en la esclavitud con Egipto, que estos eran los buenos tiempos para la necesidad que estaban pasando en este momento. Pero aún así, pues Dios es misericordioso con ellos, muestra su misericordia y les provee siempre sus necesidades, y pues siempre lo muestra en abundancia. Conocemos los temas del maná, de la fuente de agua, y bueno, muchos otros eventos que podemos conocer allí, hasta que llegan al monte de Sinaí, en donde allí estaba también la representación de Dios en una nube de rayos, muestra, y pues subía Moisés a tener una relación con Dios, y pues Dios queriendo moldear a este pueblo, porque también pues de este pueblo venía la promesa de Dios, que era el descendiente, donde venía de alguna manera el descendiente para salvar la humanidad. Entonces, queriéndolos moldear, es allí donde comenzamos a conocer los 10 mandamientos, lo que conocemos como los 10 mandamientos, y podemos darnos cuenta de que no los podemos cumplir, de que sus parámetros son tan perfectos que no los podemos cubrir, pero que gracias al plan perfecto de Dios llega el momento de Jesús, donde hace su sacrificio, como ya lo dije, una sola vez y para siempre, y hasta allí es donde podemos culminar lo que conocemos como la Pascua, y ya podemos ver que Dios, dentro de su plan perfecto, dentro de su amor por la humanidad, da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea pues no se pierda y pueda gozar de la vida eterna. Es hasta allí donde podemos compartir lo que aprendimos en el discipulado 1 del libro de Éxodo, y ya.